Hola amigos, buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde quiera que te encuentres, recibe un cordial saludo de paz desde tu canal. Dios te espera a ti y a mí con los brazos abiertos. Mi nombre es María López, te saludo desde esta bellísima comunidad de Limor aquí en California. Hoy nos encontramos a viernes 17 de noviembre del 2023, esperando que te encuentres en perfecto estado de salud en compañía de toda tu familia, como son mis mejores deseos. También pedirte que te quedes hasta el final a mirar completito el video y lo compartas con las demás personas si tú así lo consideras necesario. De antemano, muchas gracias. También tenemos que ser agradecidos con Dios por este regalo de un día más de vida. Por lo tanto, tenemos que darle las gracias. Y también para ti, la forma en que yo te agradezco el tiempo que me regalas al mirar este video. Esto es especialmente para ti, con mucho cariño y con mucho respeto. Y ya, de lo bueno poco, de lo que se daba, se acabó. Y hoy te voy a compartir primeramente una enseñanza de la creación de Dios y de lo que nos dice la Biblia. Vamos a comenzar como precisamente nosotros los católicos leemos la Biblia y la divina revelación, cómo Dios nos habla a través de ella. Poner atención, reflexionar, meditar. Como te digo siempre, vamos a ver qué nos dice esta enseñanza y poner mucha atención. Y vamos a empezar sin más al sonido de la campanita. ¿Listos? En la escuelita de el Señor. No van a creer que ya había hecho este video, pero por una u otra razón, pues no sé qué pasó, pero que no lo pude subir. Así de que vamos a empezar otra vez, una vez más, pues sin más. Dice así: como los católicos leemos la Biblia. Y nos dice la divina revelación, cómo Dios nos habla. Y dice así: el cristiano es la religión de la palabra, no de un libro. La palabra es una persona, Jesucristo. Él es la última palabra de Dios con respecto a todo. Por Jesús, Dios nos ha revelado todo lo que quiere revelarnos sobre quién es Él cuál es su intención acerca de nuestras vidas. La autorrevelación de Dios se conoce de 3 maneras. Y estas son las 3 maneras. Primera, que es la Sagrada Escritura, o sea, la Biblia. Segunda, la tradición, especialmente de la liturgia de la Iglesia, la Santa Misa y los sacramentos. Tercera, el magisterio, o sea, las enseñanzas oficiales de la Iglesia, etcétera, los dogmas y credos. Dice, la manera en que leyendo, cómo leemos e interpretamos la Escritura, leyendo e interpretando la Escritura, y son 3 reglas las que se usan, y se nos dice aquí: como la autorrevelación de Dios nos viene a través de 3 canales, necesitamos recordar
tres criterios importantes para leer e interpretar la Sagrada Escritura. Primeramente, primera regla es el contenido y unidad de la Sagrada Escritura. Aunque la Sagrada Escritura consiste en varios libros individuales, no podemos leerlos como si fueran libros independientes. Tenemos que leerlos cada uno en el marco de los demás, tomando en cuenta que Jesús reveló la esencial unidad del plan de Dios para el mundo, plasmado en la Escritura. San Agustín decía que el Nuevo Testamento está latente, escondido en el Antiguo, y el Antiguo se realiza en el Nuevo. Lo que quiere decir es que Jesús nos enseñó como lo que Dios dice y hace en el Antiguo Testamento anticipa y señala lo que hace y dice en el Nuevo igualmente. Lo que Jesús dice y hace en el Nuevo Testamento ilumina las promesas y eventos que leemos en el Antiguo. Segunda regla, la tradición viva de la Iglesia. Hemos de leer la Sagrada Escritura siempre dentro de la tradición de la Iglesia. Esto quiere decir que debemos ver cómo la Iglesia interpreta ciertos personajes de la Sagrada Escritura, especialmente en las oraciones y lecturas que ocupa en la misa y celebraciones especiales. Tercera regla es analogía de la fe. El mismo Espíritu Santo que inspira la Sagrada Escritura también salvaguarda la autoridad del magisterio de la Iglesia. Esto significa que si vamos a leer e interpretar la Biblia correctamente, esto significa que si vamos a leer e interpretar la Biblia correctamente como Dios quiere que sea leída, tenemos que asegurarnos de que nuestras interpretaciones no contradicen las que se encuentran en los credos de la Iglesia y otras declaraciones de doctrina. Siguiente. La Sagrada Escritura es divina y es el concepto de la inspiración. Y se nos dice, como ya se pueden figurar, no hay otro libro como la Biblia. La Iglesia enseña que como Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, la Biblia es verdaderamente una obra de autores humanos y a la vez es verdaderamente la obra de Dios, que es su amor divino. Esto es el misterio de la divina inspiración de la Sagrada Escritura. Esto nos lo dice en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, y donde dice la palabra inspirado, que en griego literalmente significa respirado por Dios, y representa una buena manera de pensar en la inspiración de la Sagrada Escritura. Como Dios moldeó a Adán del barro de la tierra y sopló el aliento en él. Esto nos lo dice en el libro del Génesis capítulo 2 versículo 7, donde dice, Dios sopla su espíritu en las palabras de los autores humanos de la Sagrada Escritura y hace de ellas la palabra viva de Dios. Así lo explica la Iglesia. Los autores humanos ocuparon sus destrezas literarias, ideas y otros talentos escribiendo las páginas de la Biblia. Pero mientras estaban escribiendo, Dios actuaba en ellos para que lo que escribieran
fuera exactamente lo que él quiso que escribieran. Esto nos lo dice en Dei Verbum Concilio Vaticano II y en el 1112, Catecismo de la Iglesia Católica, número 105, párrafo 107. Dice: los autores humanos fueron verdaderos autores de la Sagrada Escritura y también lo fue Dios. Como Dios es su coautor y porque Dios no puede errar o equivocarse, podemos decir que todo lo que leemos en la Biblia es verdadero, libre de error y fue puesto allí para nuestra salvación. Esto es el concepto de la inerrancia de la Biblia. Este concepto es muy complicado y no podemos explicarlo completamente, pero es importante siempre leer la Biblia respetando lo que es. La Biblia no pretende enseñar historia moderna, o ciencia, o geografía, o biografía. Entonces, no debemos comparar lo que dice sobre la creación del mundo, por ejemplo, a lo que se enseña en un texto de ciencia moderna. Esto no quiere decir que la Biblia se equivoca. La Biblia entera e íntegra es verdadera y sin error, no solamente en lo que enseña sobre fe y moral, sino también en lo que dice de eventos y personajes históricos. Nunca nos va a engañar. Sin embargo, tenemos que interpretarla responsablemente. Tenemos que entender que nos está dando a conocer eventos naturales e históricos desde una perspectiva religiosa y divina, y frecuentemente ocupa lenguaje simbólico. Continuamos. La Sagrada Escritura es humana. La Biblia como literatura religiosa e historia. En la práctica, lo divino humana, autoría de la Sagrada Escritura. Quiere decir que tenemos que leer la Biblia de forma diferente que otros libros. Cuando leemos la Biblia, tenemos que recordar que es la palabra de Dios pronunciada en lenguaje humano. Es importante que entendamos el elemento humano de la Sagrada Escritura. Como vamos a ver, en este elemento humano no puede ser separado del elemento divino. Es importante recordar que la Biblia es, primeramente, literatura. La Biblia ocupa formas, recursos, estructuras, figuras literarias, etc. Tenemos que buscar pistas literarias que nos den el sentido. Siguiente, segunda, antigua. La Biblia es antigua. No es escrita como literatura moderna. Su sentido está envuelto en la manera en que los antiguos miraban el mundo y la historia. Aunque estaban interesados en escribir historia, sus autores no pretendían producir lo que llaman hoy historia simple. Historia no es solo un recuento de política, economía y guerras, sino que tiene un sentido más profundo. Tercera, religiosa. Hoy la gente piensa que la religión es nada más piedad personal. No era así para los antiguos. La palabra religión
viene del latín religare, que significa ligar juntos. Para los antiguos, todo, cultura, historia, economía, diplomacia, estaba ligada en la religión. La Biblia nos da la historia, pero es historia religiosa. Es la historia desde la perspectiva de Dios. La historia de la salvación. Lo que la Biblia nos narra de la historia de salvación y las alianzas. Conscientes por este breve resumen del contexto en que la Iglesia Católica lee y entiende la Biblia, vamos a ver el contenido de la Biblia. La primera cosa a tomar en cuenta es que la Biblia nos da historia desde la perspectiva de Dios. Nos enseña que a través del tiempo Dios está trabajando para darnos la salvación. Por esto decimos que la Biblia nos narra la historia de salvación. Esta historia de la salvación se sostiene en las alianzas que Dios ha hecho con su pueblo y que podemos ver en la Biblia. El padre de la Iglesia, San Irineo, reconoció la necesidad de estudiar la historia de la salvación en base a las alianzas. Entenderlo consiste en mostrar por qué ha habido un cierto número de alianzas con la humanidad y en enseñar cuál es la característica de estas alianzas. Y la pregunta es, ¿qué es una alianza? Y la respuesta es, empecemos con lo que no es. Una alianza no es un contrato. Contratos son negocios en que dos partes prometen un intercambio de bienes, servicios o propiedades. Normalmente sellan su contrato dando su palabra o su nombre en la forma de su firma. Cuando dos partes realizan una alianza, hacen un juramento. Juramentos son más que promesas. No juran por sus propios nombres, sino por el nombre más alto, el nombre de Dios. Ya conocen la fórmula de los dramas de las cortes en la televisión, donde se pregunta, donde se dice, ¿juráis decir toda la verdad y nada más que la verdad con la ayuda de Dios? Esa es la fórmula de un juramento. Pide la persona la ayuda de Dios para decir la verdad y la implicación es que si miente, sufrirá el castigo divino. Las alianzas incluyen no un intercambio de propiedad, sino de personas. No se ofrece solamente servicios o bienes en el juramento de una alianza. Se jura entregarse uno mismo. El matrimonio es un buen ejemplo. Es una alianza porque en el intercambio de votos, la mujer se entrega al hombre y el hombre a la mujer. Como vamos a ver enseguida, cuando Dios dice a Israel, tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. Eso es una alianza. Lo que está pasando
es que Israel está jurando un voto a Dios. Vivir de acuerdo con su ley como su pueblo. Sus hijos, por su parte, Dios está jurando ser el Dios de Israel, su Padre divino. Por supuesto, hay bendiciones por cumplir la alianza y maldiciones por romperla. En el mundo antiguo, las alianzas originaban familias. Documentos de los antiguos tratados entre naciones usaban la imagen de padre e hijo. Extranjeros eran adoptados en una tribu por medio del juramento de una alianza. Entonces, cuando estudiamos la Biblia, necesitamos ver cómo el sentido de alianza está imbuido en la antigua idea de hacer una familia. La Biblia entera puede ser esquematizada en una serie de alianzas que forman familias. Este es el punto de toda la historia bíblica. Como Dios, por medio de estas alianzas, se revela más y más a sus criaturas y les invita a entrar en una relación familiar con Él. San Pablo lo resumió así: habitaré y viviré en medio de ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Yo seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Esto nos lo dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 16 al 18. A través de la historia de la salvación narrada en la Biblia, Dios extiende su familia por medio de sus alianzas. Empieza con solamente dos personas, que son Adán y Eva, y prosigue por Noé. Siguiente, Abraham, Moisés y David, hasta que todas las naciones entran a la alianza por Jesucristo. El plan desde el inicio fue hacer a todos los hombres y mujeres sus hijos e hijas por las alianzas que se resumen en la nueva alianza de Jesús, en que Dios nos manda un espíritu de adopción que nos permite gritar: Abba, Padre. Esto nos lo dice en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 15, y en la carta a los Gálatas, capítulo 4, versículo 5, y en la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 5. Dice, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Estamos adelantándonos un poco. El punto clave de lo que hemos dicho hasta aquí es esto: la Biblia nos narra la historia de salvación. La historia de la salvación es la historia de la maravillosa obra de Dios, desde la creación del mundo, para hacer a todos los hombres y mujeres sus hijos, formando de la familia la humanidad, la familia de Dios. Y lo hizo por medio de una serie de alianzas que realizó con figuras clave en puntos clave de la Biblia. Estas alianzas clave sirven como un esquema de toda la Biblia. Si las conocemos y entendemos, vamos a tener una buena comprensión de la trama de la Biblia. Al final van a conocer y entender las alianzas. Solamente
necesitamos una cosita más antes de abrir el libro santo y leerlo. Necesitamos saber por qué la Biblia está dividida en Antiguo y Nuevo Testamento. Muchos cristianos tienden a ignorar el Antiguo Testamento porque pasó antes de Jesús. Pero cuando entiendan que la historia de la salvación se inició con la creación del mundo en el Antiguo Testamento y progresó por una serie de alianzas, van a entender por qué el Antiguo Testamento es tan importante. La división de la Biblia en Antiguo y Nuevo Testamento es mucho más que una demarcación literaria o histórica. Recuerden que testamento es solamente otra palabra sinónima de alianza. Todo lo que pasa en el Antiguo Testamento prepara el camino y anuncia lo que va a pasar en el Nuevo Testamento. Cristo y su cruz es la bisagra entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Todas las alianzas de Dios en el Antiguo Testamento encuentran su cumplimiento, su sentido pleno y en Jesús, en su nueva alianza. Continuamos ahora, empezando por el principio, una introducción al Génesis, la historia de la creación. Aquí es donde se nos habla de la historia de la creación en el libro del Génesis. Es el primer libro. Dice, ya estamos listos para empezar a leer la Biblia. Te lo dice a ti, me lo dice a mí. Vamos a empezar por el inicio, con Génesis, capítulo 1. Y nos dice, la mejor manera de empezar es leyendo Génesis, capítulo 1 ahora. Entonces van a estar preparados para lo que sigue. Demasiado frecuentemente la gente lee la historia de la creación, pensando en el conflicto entre religión y ciencia. Sin embargo, leer Génesis así implicaría imponer la perspectiva de nuestra situación histórica al texto y perder las pistas literarias que nos revelan el sentido religioso que la historia tuvo para el antiguo Israel y el sentido religioso que Dios quiere comunicarnos ahora en el siglo XXI. Génesis capítulo 1 versículo 2 nos dice que en el principio la tierra era informe y vacía. El argumento procede mostrando cómo Dios compuso al mundo. Primero dándole forma y después llenándolo. En los primeros 3 días, Dios crea la forma o ámbitos de la tierra, día y noche, cielo y mar, la tierra y las plantas. En los días 4 y 6, Dios llena estos reinos con regidores o gobernadores como el sol, la luna y las estrellas, que regirán el día y la noche. Génesis capítulo 1 versículo 14 al 19. Los pájaros y los peces que llenan el cielo y los mares, y el hombre y las bestias
para la tierra. Hay un orden perfecto en todo esto. Primero, Dios crea la estructura del mundo. Después la llena con seres vivientes. Es como que hiciera una casa y pusiera habitantes en ella. Y cada uno de los días también están de acuerdo con este plan. Primer día, Dios crea el día y la noche. Cuarto día, crea los que van a regir los reinos del día y la noche, que es el sol, la luna y las estrellas. Segundo día, hace el cielo y el mar. Quinto día, el cielo y el mar son otorgados a los que van a regirlos, los peces y los pájaros. Tercer día, la tierra y la vegetación son creadas. Y el sexto día, los animales y los primeros humanos reciben dominio para regir la tierra. Después de cada día de creación, Dios ve que su obra es buena. Después de los 6 días de trabajo, Dios ve su obra y dice que es muy buena. Esa palabra de decir muy marca el fin del ciclo de la creación, porque Dios ha terminado de crear los reinos y los que los rigen. Continuamos con la palabra y el Shabbat. Dice, noten otra cosa al leer estos primeros versículos de la Biblia. Como se nos dice, la pregunta, ¿cómo es que Dios crea? Pronunciando su palabra, dice, haya, y las cosas llegan a ser. Sabemos al leer el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo, que la palabra de Dios por la cual Él creó el mundo es Jesús. Esto nos lo dice en Juan capítulo 1, versículo 1 al 3 y la carta a los Colosenses capítulo 1, versículo 16-17. Algo para recordar no solamente en la lectura de la Biblia, sino también en la misa. Es que la palabra de Dios es eficaz, hace cosas. Su palabra hace lo que dice. Cuando dice Dios que haya luz, su palabra crea luz. Realmente dice que haya luz y su palabra crea luz. Realmente la palabra de Dios realiza lo que dice. Este mismo poder de la palabra de Dios funciona en los sacramentos de la iglesia, cuando el sacerdote dice las palabras de Jesús. Cuando dice, esto es mi cuerpo, el pan se vuelve el cuerpo de Cristo. Cuando el sacerdote dice las palabras de Jesús, yo te absuelvo o te bautizo, esa palabra crea la realidad de que se habla. El poder creativo de la palabra de Dios es una de las cosas más importantes a aprender de estos primeros versículos del Génesis. Es interesante comentar que es posible que haya una insinuación de la doctrina de la Santísima Trinidad en estos primeros versos. Hay 3 actores divinos. Primero, Dios,
su palabra y el espíritu Neumateos que aleteaba sobre la superficie de las aguas. Esto nos lo dice en Génesis capítulo 1 y 2. También es de notar que Dios se habla a sí mismo ocupando la segunda persona plural, donde dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Esto nos lo dice en Génesis capítulo 1 versículos 26-27. Pregunta, ¿por qué no dice hago al hombre a mi imagen? No sabemos cómo contestar la pregunta. Santos y estudiosos han estado ponderando esto por años. Lo mencionamos acá porque es una insinuación de lo que Jesús revelará más tarde. Que Dios es tres personas divinas en un solo Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto nos lo dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 19. El séptimo día, Dios descansa y bendice su creación. Ya es el segundo capítulo de Génesis, que es Génesis capítulo 2, versículo 2-3. No es que Dios se cansó. Este descanso cósmico y bendición es el primero del ciclo de las alianzas que vamos a ver en la Biblia. Dios, por el hecho de establecer el Shabbat, está haciendo una alianza con su creación y especialmente con toda la humanidad, representado por el hombre que Él crea a su imagen y semejanza. A esto parece referirse Jesús cuando dice, el sábado ha sido hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Esto nos lo dice en el Evangelio de San Marcos, capítulo 2, versículo 27-28. Dice, tiene sentido. Dios no crea el mundo sin razón, como algo totalmente desligado de Él. Crea el mundo y la familia humana por amor. El Shabbat es el signo de esa alianza y ese amor. Así dice Dios cuando le da las leyes sabatinas al pueblo de Israel. Dice que el Shabbat es una alianza perpetua. Esto lo dice en el libro del Éxodo, capítulo 31, versículos 16-17. Es por eso que el catecismo llama a la historia de creación el primer paso hacia esta alianza, como el primero y universal testimonio del amor todopoderoso de Dios. Esto nos lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, párrafo 288. La palabra en hebreo para tomar un juramento es Sheva o Shiva, que deriva de 7. En hebreo, en ese idioma, jurar o hacer una alianza es hacerse 7. Esto, el juramento de Abraham, ahí nos dice en el libro del Génesis capítulo 21, versículo 27 al 32. Entonces, lo que Dios parece hacer con el séptimo día no es tanto descansar, sino entrar en una alianza perpetua con su creación. Y este patrón de alianzas continúa a lo largo de toda la Biblia. Al leer la historia de la creación de acuerdo con el contenido y unidad de la Biblia entera, vamos a ver otra característica de la historia de la creación que llama la atención. La historia de la creación
narra la creación como si fuera la construcción de un templo, un lugar santo donde Dios habitará y se reunirá con sus criaturas, como en el templo que mandó hacer en Jerusalén. El templo de la creación es un lugar santo donde Él habitará y donde los hombres y mujeres ofrecerán culto y sacrificio. En el libro de Job, capítulo 38, la creación del mundo se describe como la construcción de un templo. De hecho, si comparamos la narración de la creación con las que cuentan la construcción de la tienda de reunión y la del templo, veremos que ambos sitios sagrados son descritos con términos muy semejantes a los usados para la creación del mundo. Por ejemplo, cuando Moisés construye la tienda de reunión, Dios le habla 10 veces. Y el Señor le dijo a Moisés: no es mera coincidencia que Dios habló 10 veces en Génesis y dijo la palabra haya, y hay otros paralelos. Dios mira que su creación es buena. Esto nos lo dice en Génesis capítulo 1, versículo 31. Moisés vio todo el trabajo y comprobó que lo habían hecho conforme a lo que había mandado Yahvé. Esto nos lo dice en el libro del Éxodo capítulo 39, versículo 43. Y nos lo dice en el libro del Génesis capítulo 2, versículo 1. Y en el libro del Éxodo capítulo 39, versículo 32. Y en el libro del Génesis capítulo 2, versículo 2. Y en el libro del Éxodo capítulo 40, versículo 33. Dios bendice y santifica el sábado cuando termina, y Moisés bendice la morada. Esto nos lo dice en el libro del Génesis capítulo 2, versículo 3, y en el libro del Éxodo capítulo 38, versículo 43 y capítulo 40, versículo 9. Las dos narraciones concluyen hablando de la santidad del sábado. Eso nos lo dice en el libro del Génesis capítulo 2, versículo 2 al 4, y en el libro del Éxodo capítulo 31, versículo 12, 17. Lo mismo se ve en el primer libro de los Reyes, capítulo 6, versículo 8, que describe la destrucción del templo. El rey Salomón consagra el templo en el séptimo mes, el séptimo día de una fiesta de 7 días, rezando 7 peticiones. Otra no tan sutil alusión a la historia de la creación. Como el Espíritu aleteaba sobre las aguas, el Espíritu de Dios llena el templo de Salomón. Esto nos lo dice en el primer libro de los Reyes, capítulo 8, versículo 10, como lo hizo en la morada. Esto nos lo dice en el libro del Éxodo, capítulo 40, versículo 35. En el templo, el santuario o el santo de los santos contenía la presencia de Dios, haciéndolo su habitación, el más santo de los lugares. En la historia de la creación, en Génesis, el jardín del Edén, donde nació, donde Dios colocó al hombre y a la mujer, es descrito en términos semejantes a los ocupados para describir los recintos interiores del templo. Al jardín se entraba por el este, como en el santuario del templo. Los querubines puestos por Dios a guardar la entrada del jardín se parecen a los del templo de Salomón. Esto nos lo dice en el libro del Génesis, capítulo 3, versículo 24, y en el libro del Éxodo, capítulo 25, versículo 18 al 22, y capítulo 26 al 31, y el primer libro de los Reyes, capítulo 6,
versículo 23 al 29. Dios se pasea por el jardín. Génesis capítulo 3, versículo 8, como está presente en el santuario del templo. Eso nos lo dice en el libro de Levítico capítulo 26, versículo 11 al 12, y en el libro del Deuteronomio capítulo 14, versículo 23, y en el segundo libro de Samuel capítulo 7, versículo 6-7. Vamos a ver más paralelismos según vayamos aprendiendo más sobre la creación y la caída del hombre y la mujer. Con esto vamos a finalizar por el día de hoy en la escuelita del Señor para tratar de hacer un breve resumen de lo que yo entiendo, lo que me dice a mí, y tú allá en tu casita tienes la última palabra y tu propia conclusión. Y yo aquí, lo que se nos dice es que primeramente tenemos que empezar a leer la palabra de Dios para ir sabiendo de qué se trata la santa palabra, comenzando con el principio, que es el libro del Génesis, el origen, la creación. Ahí empieza, se nos habla del inicio del mundo, cómo fueron creadas las cosas. Y que nos dice también que Dios es un Dios de orden, porque lo fue creando poco a poco. Por eso todas las cosas de Dios es en orden. También darnos cuenta que Él nos ha dado un mundo perfecto con todo lo necesario para vivir y ser felices, tanto para comer, para vestir, para que no tengamos frío, no tengamos calor, todo esté justo lo que necesitamos. Todo lo que necesitamos, ahí lo tenemos. Él pensó absolutamente en todo. ¿Por qué? Porque nos ama y nos dio este mundo, nos dio la vida y nos dio este mundo para que seamos felices y seamos agradecidos con Él y valoremos todo lo que por amor se nos da. Que de la misma manera, amor con amor se paga. Él nos da amor, nos dio todo, nosotros tenemos que contribuir de la misma manera. Y que Él estuvo haciendo todo, detalle a detalle, todo perfecto, fue poniendo todo lo necesario, lo correcto, para nuestro bienestar. Y al final, descansó y se puso a mirar su obra, a decir así como cuando nosotros terminamos de hacer algo. En el caso acá, yo personalmente acá, cuando limpio la casa, ¿no? De ver primero todo el cochinero y que está todo revuelto y todo sucio, y uno cuando estás todo poniendo en su lugar vas limpiando, sacudiendo todo lo que, el polvo y toda la suciedad, y vas acomodando las cosas, y al final cuando terminas de todo tu quehacer y ya te sientas y empiezas a mirar todo como quedó en orden, limpio, y te da una satisfacción muy grande, la estás admirando lo que hiciste y te da satisfacción de que lo lograste. ¿Cuánto tiempo duramos? Pero al final dice uno, valió la pena. Así el Señor nos dio todo, nos formó al último y nos empezó a observar, a mirar lo que hizo para nosotros, para que todo con amor. Y dice, justo es descansar, pero no descansar a manera como nosotros humanamente lo tomamos el descanso. Es para contemplar lo que has hecho con amor. Y al último, a darle gracias a Él, que también por eso tenemos toda la semana para hacer, para trabajar, para hacer todo lo que tenemos que desempeñar humanamente, pero se nos da un día
para ir a misa y dedicárselo completamente a Él, a darle, a mirar en la semana todo lo que hicimos, lo que trabajamos, a qué nos enfrentamos, y a ir a su casa a ver al Padre, que es Él, a darle gracias por todo lo que nos permitió vivir en la semana y que fue el proveedor de todo. Si tenemos trabajo, tenemos salud, todo lo que tenemos, Él es el proveedor. Entonces ser agradecidos e ir a su casa y decirle gracias por lo que me has regalado. Y observas la semana, pero ya vienes cansado, agotado, fatigado, con miles de problemas o cansancio, en fin, a todo lo que nos enfrentamos como humanidad. Pero vas a la casa del Padre, ahí te llenas de su gran amor, Él te fortalece, le estás dando toda la honra y toda la gloria a Él al estar ahí, cumpliendo la cita, a ser agradecido, de decir gracias por todo lo que me has dado en la semana. Todo te lo agradezco. Te doy las gracias porque me permitiste sobrevivir toda la semana. Por lo tanto, tengo que agradecerte y llenarme otra vez de ti, de tu amor, de tu fuerza, para empezar la semana mañana. Pero contigo dentro de mí. Y el ser agradecido, pues Dios lo premia. Entonces, así como nos ha dado absolutamente todo, tenemos que devolverle de la misma manera. Todo como Él nos lo dio, hacer nuestra parte, e ir haciendo esa alianza con Él, de esa fe, que cada día sea verdaderamente esa alianza que es el compromiso real, que nunca se va a romper, porque ya fuimos sellados en el momento del bautismo, que aunque nosotros estábamos pequeños, pero a través de la fe de nuestros padres, que se nos puso ese sello, que pertenecemos a Dios, que somos sus hijos, que aceptamos que Él es quien es y no hay otro. Esa alianza nunca se va a romper, porque ya fue sellado con el bautismo. Es la alianza que no se rompe. Así de que todo lo que Él nos va enseñando a través de los que Él llama a su servicio, que le obedecen, y cómo se hace esa alianza de seguir la obra de Dios. Por eso la iglesia militante, que vamos caminando, y en el camino vamos unos perdiendo la vida, pero ojalá que fuera en Él, en estar hablando de Él, y que por Él así terminemos. Y el premio, pues va a ser el premio mayor, ¿no? De estar ahí a su lado. Pero que esa es nuestra misión, de poder entender la relación que tenemos con Él. Que entendamos que no es por miedo, no es por a fuerzas, es el libre albedrío, pero porque estamos convencidos de que todo lo que Él nos ha entregado es por amor. Y que nos dice a través de su palabra el camino que debemos seguir para tener una vida limpia, transparente, sin tropiezos. Porque ahí Él va delante de nosotros. Y para que vayamos entendiendo el contenido de lo que Él nos dice a través de todos, como vuelvo a decir, de las alianzas a los que Él llamó y le obedecieron, y también a los que se enfrentaron, pero que necesitamos saber todas esas historias, de todo lo que contiene la Biblia, de todo lo que ellos han pasado, tanto el premio para los que han obedecido, que está su nombre aquí en la Santa Palabra, están los nombres de los que han obedecido a Dios, los que fueron fieles a Él y murieron en esa fe, que no rompieron esa alianza, y que también los nombres de los desobedientes, de los rebeldes, de los que se vendieron, de los que traicionaron,
de los que no quisieron hacerle caso a Él, obedecerlo. Y ahí están también escritos por los siglos de los siglos, los buenos y los desobedientes. Los que no quisieron aceptarlo, darle su crédito, darle toda la honra y toda la gloria a Él y decir, yo creo que tú eres quien eres y no hay más. Porque Él tiene palabra, el Señor tiene palabra, su palabra es palabra de honor. Por eso Él dijo, hágase y se hizo. Y nos lo sigue diciendo de hoy en día, porque Él es el único, que yo lo digo a mí, Él es el único que tiene palabra de honor y que nunca nos va a fallar. Nosotros somos los que le fallamos, pero Él no. Él cumple su palabra. Todo lo que Él nos dice, lo cumple. Entonces yo le creo a Él. Y por eso aquí nos está diciendo, se nos dice cómo es que la palabra nos habla. ¿Cuáles son las razones? El por qué. ¿Quién es Él? ¿Cómo nos formó? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que nos dejó? ¿Cuáles son las alianzas que ha tenido? Y también que nos está pidiendo que nosotros también sigamos en esas alianzas, en esa alianza que nunca se pierda, que nunca se rompa. Y que si cumplimos al pie de la letra todo lo que Él nos dice ahí, y hagamos el compromiso, esa alianza real, fiel a Él, no tenemos de qué preocuparnos, ni del día ni la hora, que no nos corresponde. Simplemente es estar preparados, porque no sabemos, pero con Él estamos seguros. Y todo lo que nos ha dado es por amor. Eso es el verdadero amor. Un amor verdadero. Lo único que nos pide es que hagamos las cosas bien, porque todo, al hacer las cosas bien, que ser obedientes, le estamos dando crédito, que todo lo que Él nos ha dejado y nos dice que debemos hacer, le estamos dando todo el crédito que es correcto, que se ve el resultado de la obediencia, que Él no se equivocó en dejar todo lo que nos dice en su santa palabra, empezando con los 10 mandamientos, que es lo principal, es la base de todo. Que esos 10 mandamientos es realmente para mí, el testamento, la lotería, para que me vaya bien. Entonces, por fe, yo lo creo, yo lo acepto. Pero la última palabra la tienes tú, allá en tu casita. Y es tiempo, como se nos dice aquí, de empezar. Si no has leído la Biblia, empieza a leerla. Hoy es el día de empezar ese cambio. Y que aquí, a través de esta enseñanza, te está haciendo el llamado de que empieces a buscarlo. Empieces a interesarte en saber de Él y no te vas a arrepentir. Bueno, pues ya después continuaremos a ver qué es lo que nos tiene el Señor, aprendiendo de muchas maneras. Lo importante es que se llegue la enseñanza que Él quiere que sepamos. Y yo, como les digo siempre, yo nada más me dejo guiar. Aquí les traigo el contenido. Tú tienes la última palabra. Yo nada más lo traigo, lo expongo, lo comparto y tú tienes tu libertad, el libre albedrío de escuchar o no escuchar, hacer los cambios necesarios o no. Pero yo, es la manera en que le agradezco a Dios, contribuyo yo a Él, a darle toda la honra y toda la gloria, que Él no se equivoca, que Él es quien es y que con Él estamos seguros y que yo le creo absolutamente
todo lo que Él me dice en su palabra. Y que con Él estoy segura y que en mí no cabe ninguna duda. Y aquel que quiere escuchar, que escuche, que quiere aprender, que aprenda. No hay excusa de decir, yo no sabía. Hay humildemente a la manera en que yo se los comparto, como se los puedo compartir, la manera en que yo, lo que me dice a mí, mi interpretación, a lo que me dice a mí, lo que yo interpreto, lo que yo entiendo, y trato de dárselos a conocer, pero tú allá tienes tu propia conclusión. ¿Qué te dice a ti? ¿Y qué te parece a ti? Y estamos todos en nuestro derecho. Entonces es simplemente el compartir, aprender y agarrar lo que consideramos que nos vamos a beneficiar. Así de que yo digo, pues toda su palabra siempre nos vamos a beneficiar, pero pueden haber personas que no lo consideran así y se respeta también. Así de que pues, sin más, hoy, por el día de hoy, misión cumplida en la escuelita del Señor, que tuve que volver a hacer este video porque, como les dije al principio, no lo pude encontrar, no sé qué pasó, pero por alguna razón será. Así de que, pues sin más, no me dejen sola, dejen sus comentarios, qué les parece, qué entienden ustedes, o cuál es su interpretación y si te beneficias de él. Bueno, pues muchas gracias, que Dios me los bendiga, que Dios me los acompañe. Me despido desde esta bellísima comunidad de Lemoore aquí en California y bendición para ti y toda tu familia. Te espero en el próximo video. No me dejes sola, acompáñame. Adiós.